Como varios sabemos, la economía de los Estados Unidos ha estado teniendo varios problemas últimamente y está relativamente débil. A pesar de que ya hemos visto caídas en la bolsa de los Estados Unidos y en el PIB de la nación, sin duda alguna las cosas pueden continuar empeorando tomando en cuenta todo lo que estamos viendo alrededor del mundo, y esto ha llevado a muchas personas a decir que estamos en las puertas de no solamente una recesión, sino también de una depresión. Por eso, en el video del día de hoy vamos a estar hablando acerca de la peor crisis financiera que ha tenido los Estados Unidos en toda su historia, que termina siendo la Gran Depresión de los 1930. El objetivo del día de hoy va a ser ver principalmente qué fue lo que terminó causando esta Gran Depresión para poder comparar lo que pasó en ese momento con lo que está pasando en el día de hoy y ver si existe una posibilidad de que veamos un periodo tan malo como el que vimos en aquel momento. Y a ver, a pesar de que el objetivo de este video va a ser responder esa pregunta, se la voy a responder desde ya. No, yo no creo que estamos a las puertas de una Gran Depresión ni nada por el estilo. Al contrario, estamos muy lejos de ver cosas las cuales pueden terminar causando una crisis de esa magnitud. Se lo digo desde ya porque no quiero asustar a nadie con este video, solamente quiero enseñarles lo que pasó en el pasado, ya que es muy importante saber qué fue lo que pasó para poder aplicar esas enseñanzas en el futuro y tratar de ver más o menos cómo podemos comparar lo que está pasando ahora con lo que pasó en ese momento. Espero que este video les guste y les sirva de ayuda, y antes de comenzar quiero recordarles que si quiere llegar a ganarse hasta 11 acciones gratis, en la descripción le voy a estar dejando el enlace a Moomoo, una aplicación para invertir en la bolsa de forma gratuita que tiene un montón de herramientas en caso de que le llame la atención, obviamente. Pero bueno, comencemos hablando acerca de cuán mala fue esta crisis y verdaderamente cuánto terminó afectando a los Estados Unidos. Primero que todo, hablemos acerca del desempleo, que terminó siendo uno de los números más tenebrosos, por así decirlo, que salieron de estos tiempos. Aquí podemos ver un gráfico de cómo se ha comportado el desempleo en estas últimas décadas y podemos ver que con la situación donde los Estados Unidos prácticamente estaba casi completamente cerrado, el desempleo estuvo poco por debajo de 15%. Ahora, este número no es absolutamente nada comparado con lo que vimos en la Gran Depresión, ya que en 1933 el desempleo llegó a casi 25%. O sea que en los Estados Unidos, una de cada 4 personas que podía trabajar no tenía empleo, unos niveles de desempleo horribles. Y a ver, tenga en cuenta que no solamente fue malo en 1933, prácticamente en todos los años a partir de 1930, con todo el crash, estuvimos viendo niveles de desempleo por encima del 10%. Ahora, otra cosa que se terminó viendo muy afectada también en este periodo fue obviamente la bolsa de valores, y ya que aquí en el canal hablamos principalmente acerca de la bolsa, veamos cómo le fue a la bolsa en aquellos tiempos. Aquí podemos ver que el máximo de la bolsa terminó siendo en agosto de 1929, donde el Dow Jones llegó a 6.426 puntos después de haber dado una corrida increíble a partir de 1920. Ahora, desde esos 6.500 puntos más o menos, el Dow Jones terminó cayendo hasta solamente 920 puntos a mediados de 1932 para obviamente recuperarse después, y ahora estamos mucho por encima, obviamente. O sea que la bolsa terminó cayendo alrededor de 85% en cuestión de 2 o 3 años. O sea que a pesar de que un montón de personas perdió su trabajo, un montón de personas también perdió mucho dinero en la bolsa de valores, y hubo aún más problemas, pero estos son los únicos dos grandes que quiero cubrir, ya que estos dos fueron los números más increíbles, diría yo, de toda esta crisis. Pero bueno, ya que sabemos cuán mala fue esta crisis desde un punto de vista de números, de caídas y desempleo y demás, hablemos acerca de cuánto duró. Y bueno, desde un punto de vista de la economía de los Estados Unidos tomó alrededor de 10 años en recuperarse, o sea que a partir de 1940 la economía empezó a mejorar. En un momento hablaremos acerca de cómo la economía de los Estados Unidos pudo salir de esta depresión, o sea que no se preocupe, se lo voy a decir. Ahora, a la bolsa le demoró mucho, pero mucho más tiempo recuperarse, ya que les tomó hasta alrededor de 1960 para volver a llegar a los máximos que llegamos en 1929, alrededor de 30 años. Pero bueno, ya sabiendo todos estos números que sin duda alguna son espeluznantes, hablemos acerca de qué fue lo que terminó causando la Gran Depresión. Y bueno, hubo un montón de factores que terminaron causando esta Gran Depresión, pero hablaremos acerca de los más importantes en el video del día de hoy. Primero que todo, tal y como les mostré hace un momentico, desde los 1920 la bolsa terminó viendo un crecimiento increíble a la par de la economía de los Estados Unidos, justo después de todo lo que ocurrió con la economía de los Estados Unidos tras la primera palabra que no puedo decir en YouTube, mundial. Ahora, todo esto cambió el día 29 de octubre de 1929, también conocido como Black Tuesday o Martes Negro, donde la bolsa colapsó totalmente. Se dice que este fue el evento que verdaderamente comenzó la Gran Depresión, ya que después de este punto todo fue barranca abajo, ya que el miedo comenzó a crecer y crecer sin parar en todos los Estados Unidos. Ahora, con todas estas caídas en la bolsa, no solamente personas perdieron un montón de dinero, sino que aún peor, muchos
muchos bancos terminaron perdiendo un montón de dinero y se fueron en quiebra, lo que nos llevaría al segundo problema que terminó causando la Gran Depresión. En aquel momento no existía FDIC Insurance ni nada por el estilo, o sea que si usted tenía dinero en un banco y ese banco se iba en quiebra, le podía decir adiós a su dinero. Con todas las caídas en la bolsa, muchos bancos perdieron todo y se fueron en quiebra, lo que causó que muchas personas perdieron todo su dinero, o sea que otras personas que tenían su dinero en otros bancos fueron a esos bancos a retirar, lo que terminó causando los llamados bank runs o corridas al banco. Ahora, una vez más, a diferencia de hoy en día, en aquel momento no existían muchas regulaciones que digamos a los bancos, y lo que pasaba es que estos bancos no tenían suficientes fondos para poder cubrir todos estos retiros, lo que terminó causando aún más bancos yéndose en quiebra, lo que terminó causando más miedo, más personas queriendo retirar su dinero de los bancos, lo que causaba más bank runs, lo que causaba más bancos yéndose en quiebra. Era un ciclo sin acabar que terminando, por así decirlo, en alrededor de 9.000 bancos en quiebra y un montón de pérdidas alrededor de la nación. O sea que las personas que vivían en aquel momento vieron como prácticamente sus inversiones se fueron a cero, como sus ahorros se fueron a cero, y si querían pedir alguna especie de préstamo, los bancos que habían sobrevivido de alguna manera iban a ser mucho más cuidadosos con a quién le prestaban dinero debido al estado total de la economía. Sabemos que si las personas o las compañías no tienen dinero o no tienen acceso al dinero a través del préstamo, esto va a terminar causando que la demanda por productos y servicios se va a ir al piso. Si vemos que la demanda por productos y servicios se va al piso, esto afecta un montón a las compañías, lo que por ende afecta a la economía, y si las compañías no tienen mucha demanda, van a terminar dejando ir a muchos de sus trabajadores para cortar costos, lo que termina causando desempleo. El desempleo causa menos dinero. Una vez más, puede ver que hay muchos círculos viciosos, por así decirlo, que terminaron siendo formados en este momento. Ese círculo vicioso, también llamado deflación, nos lleva al tercer factor que terminó causando la Gran Depresión y el factor que más terminó alargando la misma, y es que la Fed, debido a que el dólar estaba atado al oro en su momento, no tenía el poder para imprimir billetes prácticamente. Si la Fed en su momento hubiese podido imprimir billetes, esto hubiese hecho que la demanda por bienes y servicios hubiese sido un poquitico más grande, lo que nos hubiese sacado de la deflación que estábamos viendo en aquellos tiempos. La misma también pudiese haber llevado a hiperinflación, o sea que no sabemos qué hubiese pasado en ese momento si la Fed hubiese impreso dinero, pero bueno, ahí tienen las tres principales razones por las cuales ocurrió esa Gran Depresión: la caída de la bolsa, todos los problemas con el sistema bancario y el hecho de que la Fed no podía imprimir dinero y no podía ayudar a la economía debido a que el dólar estaba siendo respaldado por el oro. Ahora, antes de tratar de comparar lo que está pasando hoy en día con lo que vimos en los 1920, hablemos brevemente acerca de cómo salió los Estados Unidos de esta Gran Depresión. Y bueno, verdaderamente hay dos factores que terminaron sacando a los Estados Unidos de la Gran Depresión, uno que fue relativamente insignificante y otro que fue muy grande. El más insignificante de estos dos terminó siendo el New Deal o el Nuevo Tratado, que fue una ley que firmó el presidente en su momento, FDR, para tratar de estimular a la economía a través de la creación de trabajos y de agencias y de muchas más cosas. Este New Deal terminó costando alrededor de $3.000 millones en su momento, lo que hoy en día igualase alrededor de $52 billones, 52.5 billones. Ahora recuerde ese número, $3.000 millones añadidos a la deuda para este New Deal, ya que ese número va a ser bastante importante cuando hablemos acerca del segundo factor que terminó sacando a los Estados Unidos de la depresión, que fue la segunda, palabra que no puedo decir en YouTube, mundial. Debido a que la nación se movilizó completamente para participar, por así decirlo, en este conflicto, muchos trabajos fueron creados y el gobierno gastó un montón de dinero para poder financiar este conflicto. Ahora, para que vea cuánto dinero se gastó en este conflicto comparado con el New Deal y esos $3.000 millones añadidos a la deuda, solamente en 1942 los Estados Unidos añadieron alrededor de $23.000 millones a su deuda nacional, y en el año 1943 añadieron otros $64.000 millones. O sea que a pesar de que sí, este conflicto global fue lo que terminó sacando a los Estados Unidos de la Gran Depresión, se dice que si en su momento el presidente de los Estados Unidos, FDR, hubiese gastado la misma cantidad que gastó en el conflicto en programas como el New Deal o algo por el estilo, los Estados Unidos hubiesen podido haber salido de la depresión inclusive antes y con menos gastos. Ahora, como dice Daddy Yankee, lo que pasó pasó, o sea que no podemos cambiar el pasado. Al final, sí, los Estados Unidos terminó saliendo de la Gran Depresión,
depresión gracias o debido, como sea que usted lo quiera mirar, a su participación en el segundo conflicto global. Junto con eso, debido a que prácticamente todo el mundo, a no ser por los Estados Unidos, estaba destruido, eso le dio un montón de ventajas a los Estados Unidos y hasta cierto punto, por eso los Estados Unidos es hoy en día la potencia que es. Pero bueno, ya habiendo salido de la clase de historia, hablemos acerca de por qué yo creo que la situación que estamos en el día de hoy no tiene nada que ver con lo que pasó justo antes de la Gran Depresión. La razón por esto es bastante simple. En aquel momento existían muchas menos regulaciones y mucho menos salvavidas, por así decirlo, de lo que tenemos hoy en día. De la Gran Depresión y de todas las recesiones desde ese momento hasta acá se ha aprendido y se han creado diferentes agencias, seguros y demás para proteger a las personas de la nación para que no vuelva a ocurrir lo que pasó en aquellos momentos. Si hoy en día el banco donde usted tiene su dinero se ve en quiebra, usted tiene un seguro con el FDIC que le va a dar hasta $250,000 del dinero que tenía en ese banco, junto con que hoy en día la Fed o la Reserva Federal tiene bastante poder para ayudar a la economía en cuanto comencemos a caer. Creo que todos tenemos bastante conocimiento acerca de los poderes actuales de la Fed, aunque no todos estemos de acuerdo con cómo lo hacen. Ahora, ¿significa esto que es imposible que veamos un periodo en el cual la economía de los Estados Unidos no crece por 10 años y la bolsa no crece por muchísimo tiempo también? Obviamente no, es completamente posible. Al final uno nunca sabe lo que va a pasar en el futuro y por eso es que yo siempre digo que uno debería de estar preparado para lo peor y de eso les he hablado tanto aquí en el canal. Ahora voy a estar vendiendo yo todas mis inversiones y poner todo mi dinero en yuan o en oro porque pienso que los Estados Unidos va a entrar en una depresión. No, porque verdaderamente no creo que lo que estamos viendo en el día de hoy apunta a una depresión. Sí, las cosas están malas, estamos viendo inflación, posible desempleo y muchas otras cosas más negativas, pero todo esto al menos a mí apunta a una recesión que inclusive no creo que sea tan mala como la que vimos en el 2008, o sea que al menos en mi opinión no estamos ni cerca de ver una gran depresión ni nada por el estilo. Ahora al final yo soy solamente un muchacho que está en uno de sus cuartos grabando videos frente a su cámara solo, o sea que tome todo lo que digo yo con un granito de sal. O sea que habiendo dicho eso, ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué opina acerca de una gran depresión? ¿Estamos a punto de entrar en una gran depresión o no? Déjeme saber debajo en los comentarios junto con cualquier otra pregunta o sugerencia que tenga para mí. También, como siempre, en la descripción de este video le voy a estar dejando varios enlaces en caso de que alguno le llame la atención, pero sin mucho más decir, como siempre, si le gustó este video y le sirvió de ayuda y aún no está suscrito a mi canal, considera hacerlo ya que aquí subo muchísimos videos para ayudarle a usted con sus inversiones, donde yo trato todo lo posible de llevarlo a nuestro objetivo acá, que tener más dinero mañana que el que tenemos hoy, sin sudar una gota por él. Adiós.